7:37. Vamos a hablar del tren. Ayer se anunció el trazado para este anhelado tren que iría entre Santiago y Valparaíso, como región, la ciudad de Viña del Mar, si usted quiere. ¿Cuáles son los detalles? ¿A quién beneficiaría? ¿Cuándo estaría listo? Además, que es una gran pregunta. Vamos con Sofía Carrizo. ¿Por qué ahora sí? Todos los detalles. Claro, ¿qué lo hace viable hoy día y antes no? Porque se ha caído varias veces. Vamos con Sofía Carrizo para despejar interrogantes. ¿Cómo estás, Sofi? Buen día. Hola, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, ayer fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, el que anunció este proyecto ferroviario, que va a unir finalmente a la capital con la región de Valparaíso. Y para conocer más detalles de este recorrido bastante esperado por varios, vamos a conversar con el presidente de EFE, Eric Martin. Primero que todo, muy buenos días. Hablemos cuánto va a contemplar este trayecto y cuántas estaciones va a tener. Bueno, buenos días, Carla, buenos días, Gustavo. El trayecto es de 172 kilómetros, lo que queremos desarrollar desde la estación Quinta Normal hasta la estación El Salto, que es como la bifurcación donde está Viña del Mar, Valparaíso. Este trayecto, incorporaría a 6 localidades, 6 estaciones, para poder entonces incorporar, y eso es muy importante, el presidente Boric lo dijo ayer, aquí hay un tema de equidad territorial, y por lo tanto lo que queremos entonces es incorporar rápidamente a Tiltil, Yayay, seguir hacia la Calera, ¿no? Se me queda por ahí Polpaico, que también está en La Pasada, ¿no? Que también se puede conectar a esta red, y por supuesto llegar a Limache y El Salto. Entonces, lo que queremos hacer con esto es avanzar en un recorrido existente, ¿no? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque facilita los tiempos, facilita el tema de expropiaciones, que probablemente habría muy pocas, si es que hay, facilita el tema de ambiental, es un trazado donde ya la gente ha sabido convivir con un tren, ¿no? Recordemos que están los trenes de carga que todavía siguen funcionando. Por lo tanto, lo que hay ahí es una declaración, como lo decía el presidente, de incorporar territorio. Los territorios no están vacíos, los territorios tienen gente que necesitan desarrollarse, necesitan incorporarse a las actividades productivas, a la salud o a la educación, y por eso entonces tenemos este trazado que atiende, por lo tanto, zonas que muchas de ellas han sido declaradas con rezago, y por lo tanto esto es una alternativa potente para poder dar entonces conectividad a los servicios. Justamente le iba a preguntar por esto último, porque generó bastantes cuestionamientos por la situación de la hora que va a contemplar este recorrido, que es aproximadamente 1 hora y media, que por qué no podía ser un poco más directo hacia Valparaíso a nivel técnico. Usted lo mencionaba, pero también se podría dar más detalles a la gente en su casa. Claro, mencionamos recién que hay un concepto del tren que tiene que ver con la integración del territorio y con su gente. Eso es un primer tema muy central. El segundo tiene que ver con que mucho de esta actividad, estos 90 minutos, también responden un poquito a poder dar un servicio que tenga las condiciones equivalentes hoy día al bus, ¿no? Porque además también lo que pretendemos es no tan solo un problema temporal, es un problema de los servicios que tú das. Entonces, la experiencia del viaje. Cuando uno viaja en tren, sobre todo en estos trenes que son interurbanos, las comodidades de los asientos, vamos a incorporar, servicios como de Wi-Fi, en fin, otras condiciones que van a permitir que este viaje, que es de 90 minutos, ¿no?, pueda, sin embargo, tener condiciones que te permitan ir haciendo otras actividades, por ejemplo, en el computador o en tu teléfono, ¿no?, ir resolviendo problemas que habitualmente en otras condiciones son más incómodas. No digo que no se puedan hacer, lo digo que es un poquito más incómodo. Antes de dar el pase al estudio, quería preguntarle qué pasa, por ejemplo, con los habitantes de Valparaíso. En la última estación, que va a ser El Salto, en Viña del Mar, ¿va a tener alguna conexión con otros servicios por ejemplo, para que estos habitantes puedan llegar rápido a su domicilio? Por cierto, el concepto, y el ministro Muñoz lo ha dicho muchas veces, el concepto de acá es la intermodalidad. Los ferrocarriles, por definición, tienen un origen y un destino, ¿no? Las estaciones intermedias, por supuesto, pero toda la capilaridad está puesta sobre la base de bicicleta, scooter, buses, taxis. Entonces, cuando uno mira lo que hace el ferrocarril es llevar, básicamente, larga distancia, mucha gente que baja en estaciones, ¿no? Y entonces, para completar el viaje, las más de las veces, tú efectivamente utilizas otro modo de transporte.
Ahora, en el caso particular de El Salto, hoy día ya opera el tren de Valparaíso, ¿no? Por lo tanto, lo que va a ocurrir ahí es que tú haces una conexión y entonces con la conexión que es habitual, que hoy día existe, ¿no? De Merval, lo que tú haces con F de Valparaíso es que tú llegas entonces a tus lugares de destino, que son las estaciones que ya se están ocupando. Entonces ese es el sistema. Y ese sistema ocurre acá, en la estación central donde estamos ahora, ¿no? Tú te bajas, no vienes de Nos, te bajas y tomas el metro. Ya. Que es la combinación habitual que ocurre en este tipo de sistema en todas partes. Ahora sí, le doy el pase a Gustavo Huerta, que le va a hacer una pregunta. Sí, Eric, buen día. ¿Qué hace viable el proyecto ahora que antes se cayó en varias oportunidades? Me incluyo, ¿no?, con respecto a la incredulidad respecto a esta información, donde se anuncia ya este proyecto, pero en distintos gobiernos, en muchos años, se hablaba de este tren Santiago-Valparaíso que finalmente no se podía ejecutar. ¿Qué es lo que cambia ahora? ¿Qué es lo que hace viable que se pueda ahora trabajar para que se pueda concretar este proyecto? ¿Qué tal, Gustavo? Mira, lo que estamos haciendo, yo diría, un primer elemento que es súper interesante desde el punto de vista de las políticas públicas, es que tú integras a 4 o 5 organizaciones públicas, y digo organizaciones porque son 4 ministerios y una empresa, nosotros, para trabajar juntos sobre cómo definimos el trazado, por ejemplo, cómo vemos dónde hay oportunidades. Entonces mencionaba recién que una gran oportunidad es que cuando tú tienes un trazado ya existente casi hace 100 años, ¿no?, tus intervenciones son menores desde ese punto de vista de cómo tú intervienes en el territorio. Es una condición sin duda significativa para poder dar, por una parte, certeza de que puedes hacer este trabajo y adicionalmente de que atiendes concentraciones de población que permiten entonces también incorporar no tan solo sus actividades, sino que también al tren, en el sentido que se suben, se bajan, en fin, bueno. Entonces, cuando me menciona ahí por qué no funcionaba antes, yo prefiero decir por qué va a funcionar ahora. Y es que este conjunto de organizaciones públicas vamos a utilizar toda la experiencia que tiene el Ministerio de Obras Públicas para poder desarrollar modelos de negocios que permitan entonces incorporar capital privado, que ciertamente se van a ir pagando a medida que va desarrollándose la concesión, cuando esto opere de esa forma, ¿Eric? ¿no? Y por lo tanto ahí tienes un elemento quizás adicional para poder hacer esto. Justamente le quería preguntar eso, porque ¿Aló? aquí se habla de capitales privados para la construcción y la mantención de la vía, pero la operación del tren estaría en manos de EFE. ¿Es eso rentable, pensando en que lo que ha dicho el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, es que la tarifa del tren debiese ser similar a la tarifa de un bus, y según todos los expertos, la creación de una línea es muchísimo más caro que lo que significa que un bus pase por una carretera, digamos? ¿Es un proyecto rentable para el Estado de Chile o finalmente vamos a tener un tren que tenga que ser subsidiado por el Estado de Chile? Sí, mira, ahí yo lo separaría tu consulta en 2 temas. Uno tiene que ver con las evaluaciones sociales que uno hace, ¿no? Entonces, cuando uno hace una evaluación social, efectivamente existen externalidades. Y esas externalidades de alguna forma pueden justificar que el Estado esté dispuesto a colocar dinero para poder desarrollar una infraestructura. Eso pasa habitualmente en todas las infraestructuras que no hace, la infraestructura que incluso no hace concesiones, pasa por un sistema nacional de inversiones que determina de alguna forma, a través de una metodología, si el proyecto que tú estás presentando es rentable o no socialmente. Si eso es así, entonces vienen recursos del Estado y se invierte. Cuando uno lo hace por concesiones, particularmente el tema de infraestructura y su mantenimiento, esa componente está muy asociada a estos elementos que te acabo de decir de la rentabilidad social. Entonces, ahí hay un elemento significativo donde, y aquí es un tema bien de trade-off, escuchaba yo algunos comentarios ayer, le va a salir más caro. Es cierto, puede que salga más caro porque tú lo pagas, comillas, como en cuotas, cuando tú haces a veces subsidio del Estado para pagar esta inversión de infraestructura. Pero lo que pasa es que las atenciones y los servicios que esa infraestructura da cuando la tienes hoy día y no mañana, resuelve el problema a mucha gente, por ejemplo, para ir al colegio, ir a servicios de salud. Y ahí está la externalidad desde el punto de vista de la rentabilidad social. Ahora, desde el punto de vista, no quiero hacerle el quita a la pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de empresa, nosotros somos una empresa del Estado. ¿Qué significa eso? Nos comportamos como empresa, pero nuestros accionistas es todo el Estado de Chile, son todos los ciudadanos de Chile. Por lo tanto, nuestro foco, cuando trabajemos todos juntos en hacer que esto funcione, es que nosotros tengamos una tarifa que permita pagar la operación. ¿Qué es la operación? La energía que tú necesitas para hacer estos recorridos. Todo nuestro personal, que son
los maquinistas, la tripulación que está dentro de los trenes, la gente que está en las estaciones, la gente del aseo, en fin, toda esa parte que es la operación, por cierto, debemos ser capaces de financiarla a través de las tarifas que cobremos los pasajes. Ya. Muchísimas gracias. Bueno, y conversábamos con Eric Martin, presidente de EFE, en torno a este proyecto ferroviario que se espera que ya esté operativo al final de esta década, por ahí por el año 2030. Bien, pues Sofi, nos quedamos atentos a todos los detalles, a todos los avances, además que vaya teniendo este proyecto que ya cuenta con un trazado distinto al que habíamos visto en proyectos anteriores y eso ahora sí lo haría viable. Muchísimas gracias a ambos, que tengan un buen día. Muchas gracias.